Cards are on the table, future in the spread, whispers from the angels, voice inside my head, symbols, stars aligning in the... Un cordial saludo. Bienvenidos una vez más a Arcanos y Astros, el espacio donde las cartas de los oráculos y el tarot nos guían hacia el crecimiento y la transformación. Si has llegado hasta aquí, recuerda, no es casualidad. Posiblemente sea un regalo divino a través del universo, una sincronía perfecta, o tal vez una invitación de la providencia para liberar aquello que ya no te sirve. Hoy vamos a explorar una tirada profundamente sanadora, titulada Liberación de bloqueos energéticos. Este viaje está diseñado para ayudarte a identificar esas energías que pueden estar deteniendo tu avance. Por ejemplo, patrones kármicos, miedos antiguos o lecciones que aún necesiten integrarse en tu proceso evolutivo. Entonces, a través de las cartas, descubriremos la raíz de estos bloqueos y cómo comenzar el camino hacia la liberación y la paz interior. Vamos a trabajar con el oráculo de las vidas pasadas de Doreen Virtue y el Dr. Brian Weiss, que se han unido para crear una herramienta sencilla para la lectura de mensajes relacionados con las vidas anteriores. Y también vamos a utilizar el tarot Telema de Renata Lexner. Te invito a seleccionar una de las tres opciones que te muestro aquí mientras conectas con tu propia situación. Simplemente puedes estar en calma. Respira profundo. Puedes elegir tu opción por el número o déjate guiar por las cartas que más llamen tu atención en su posición o por el cristal que hemos colocado simplemente para identificarlas. Permite que tu intuición también te oriente, porque las respuestas que buscas podrían estar allí esperando a ser descubiertas. Entonces, prepárate para este viaje de autodescubrimiento y sanación. Conecta con tu energía, respira profundamente y deja que el oráculo y el tarot te guíe hacia la liberación de esos bloqueos que ya es hora de soltar. Comencemos. Tengo aquí listas las cartas del bloque, elegido como opción número 1 por esta piedra, si esa fue tu opción. Y entonces vamos a desvelar los mensajes que hay para ti a través del oráculo y los mensajes que también hay para ti a través del tarot. Y vamos a comenzar entonces tu lectura. Esta carta, la primera de la tirada, indica que tu bloqueo energético tiene raíces profundas, posiblemente en una experiencia de vida pasada relacionada con la fe, con el sacrificio, o quizás una búsqueda espiritual intensa en un contexto bíblico o religioso, pero no necesariamente en tiempos de Jesucristo, porque la Biblia abarca prácticamente desde el Neolítico hasta el siglo I antes de Cristo.
obviamente, y posteriormente los evangelios nos hablan de después de Cristo. Entonces son casi milenios. Entonces, en una de estas vidas, dentro de el periodo bíblico o contenido históricamente en la Biblia, posiblemente haya habido una vida relacionada con el sacrificio o una búsqueda espiritual intensa, como te explico, en un contexto bíblico o tal vez religioso. Podrías haber enfrentado restricciones, posiblemente dogmas rígidos, o haber tomado votos que condicionaron posiblemente tu libertad espiritual o emocional. Este bloqueo puede manifestarse como una sensación de culpa, de miedo, sobre todo miedo al juicio o dificultad para encontrar en tu propio esquema o en tu propia visión tu camino espiritual. Aquí la pregunta guía sería: ¿de qué manera las experiencias pasadas relacionadas con la fe, el sacrificio o las restricciones religiosas están influyendo en tus bloqueos actuales, y cómo puedes liberar las emociones y las creencias limitantes que arrastras de esas vidas pasadas? Esta pregunta te puede ayudar a explorar cómo las lecciones y los patrones kármicos de vidas pasadas relacionadas con la religión o la espiritualidad están afectando tu energía en el presente. También abre un camino para la sanación de esas creencias restrictivas. Aquí tenemos la energía o situación presente, porque este sería el bloqueo kármico. Entonces, la energía o situación presente afectada por ese bloqueo, probablemente en el presente, este bloqueo está influyendo en tu capacidad para encontrar descanso y recuperación. Es posible que sientas una fatiga mental o emocional que te dificulte tomar decisiones importantes o avanzar en tus objetivos. Este arcano te sugiere además que estás en un periodo de pausa, posiblemente impuesto por las circunstancias, y te insta a reflexionar y sanar. Pero este bloqueo podría estar prolongando innecesariamente este estado de inactividad. Aquí la pregunta sería: ¿cómo está afectando mi capacidad de descanso y sanación y toma de decisiones el bloqueo energético actual? ¿Y qué cambios puedo hacer para liberarme de ese estancamiento y avanzar con claridad y con energía renovada? Esta pregunta te invita a reflexionar sobre cómo este bloqueo está interfiriendo en tu bienestar emocional y mental, y además te proporciona la oportunidad de identificar cómo liberar ese estancamiento y retomar el control hacia la recuperación y la acción. Esta otra carta que tenemos aquí de vidas pasadas es una lección o patrón relacionado con el bloqueo en esta tirada. Aquí el tema de el transporte simboliza movimiento, transición, cambio, y esta carta puede señalar que en el bloqueo hay alguna relación con un patrón de resistencia al cambio o con la dificultad para viajar entre etapas de la vida, no necesariamente un viaje como tal, sino en este viaje de la vida. Entonces puede haber ese bloqueo de viajar, vamos a entrecomillarlo, entre etapas de la vida. Puede que debas aprender a soltar apegos a situaciones, personas o creencias que ya no te sirven
y también abrazar la transformación como un vehículo para tu crecimiento espiritual. Entonces, como esta lectura o esta tirada es así terapéutica, la pregunta aquí sería una pregunta guía. ¿Qué me está impidiendo fluir con los cambios y con las transiciones naturales de mi vida? ¿Y cómo puedo soltar los apegos que me limitan para abrazar la transformación como parte de mi evolución espiritual y personal? Esta pregunta te ayuda a explorar los patrones de resistencia al cambio, es decir, de fluir con la vida, moverte, y la importancia de aprender a soltar lo que ya no te sirve, permitiendo que la transformación fluya con mayor facilidad en tu vida. La orientación para enfrentar y superar el bloqueo lo tenemos en esta carta, en la tirada. El 6 de espadas te insta a emprender un viaje hacia la claridad y la paz, dejando atrás las aguas turbulentas del pasado y yendo hacia aguas más calmas, y esto podría significar tomar decisiones conscientes para abandonar patrones dañinos, incluso alejándote de relaciones o de entornos tóxicos. La clave está en moverte hacia un futuro más ligero y más armónico, incluso si implica un periodo de duelo, porque cuando dejamos atrás algo o perdemos algo siempre nos duele. Eso puede estar incluido, o ajustar una situación. La pregunta guía: ¿qué decisiones conscientes debo tomar para dejar atrás lo que me limita y avanzar hacia un futuro más equilibrado, lleno de paz, incluso si eso requiere soltar el pasado y aceptar un periodo de transición emocional? Esta pregunta te invita a reflexionar sobre la importancia de tomar acción para liberarte de lo que ya no te beneficia, permitiendo que el cambio te conduzca hacia una mayor serenidad y equilibrio, que además es en lo que estás. Esta carta en la tirada representa tus recursos y tus dones internos para superar el bloqueo. Es una carta maravillosa que indica que tienes la capacidad de renovarte y renacer. Simplemente escucha el llamado de tu alma y responde con valentía. El juicio te recuerda que posees una claridad intuitiva poderosa, así como la fortaleza para liberarte de cadenas kármicas que pueden estar limitándote. Aprovecha tus dones de introspección, que los tienes, y tu habilidad para evaluar lo que realmente es importante en tu vida. Seguimos con la lectura terapéutica, y entonces aquí la pregunta sería: ¿cómo puedo aprovechar mi capacidad de renovación y mi claridad intuitiva para liberarme de las limitaciones pasadas y de esos pasos que debo seguir para escuchar mi alma y responder con valentía a mi verdadero propósito? Esta pregunta te puede ayudar a conectar con tu poder interno y con la sabiduría intuitiva que posees, invitándote a liberarte de lo que te limita y entonces avanzar con mayor claridad hacia lo que realmente importa en tu vida. Esta carta, Espiritualidad y Religión, es un mensaje de sanación y restauración energética. El consejo de esta carta es reconectar con tu espiritualidad de una forma libre y auténtica, dejando atrás cualquier estructura rígida o dogmática que sientas restrictiva. Puedes explorar prácticas que resuenen más contigo,
como la meditación, el trabajo energético o la oración desde un lugar de amor y no de obligación. Encontrarás también equilibrio al integrar tu espiritualidad como una fuente de fortaleza y de consuelo, porque además espiritualidad y religión son dos cosas completamente diferentes. Aquí la pregunta sería, ¿cómo puedo reconectar con mi espiritualidad de una manera auténtica y libre, dejando atrás estructuras limitantes y abrazando prácticas que me traigan paz y equilibrio para que mi espiritualidad se convierta en una fuente de fortaleza y de consuelo? Esta pregunta te invitaría a explorar cómo sanar y cómo restaurar tu flujo energético, a liberarte de creencias restrictivas y reconectar con una espiritualidad que te nutra, pero desde el amor, desde la autenticidad. Finalmente, en esta tirada, la carta del resultado probable si liberas el bloqueo la otorga este arcano. Si trabajas en liberar este bloqueo, alcanzarás una conexión más profunda con la sabiduría y el propósito actual de tu vida. El hierofante es un arcano mayor, una lección de vida también, al igual que el juicio, que te está instando a liberarte, a escuchar tu llamado, pero el hierofante indica que encontrarás guía, por ejemplo, en comunidades, en maestros o en tradiciones espirituales que respeten tu libertad y tu autenticidad. Esto también podría manifestarse como un liderazgo espiritual propio, es decir, tu liderazgo personal, en el que inspires a otros a liberar sus propios bloqueos. Finalmente, una pregunta guía para poder liberar ese bloqueo o tener un resultado más adaptable a tus necesidades. Pregúntate, ¿cómo puedo abrirme a la sabiduría? ¿Cómo puedo abrirme a la guía espiritual que me ayudará a conectar con mi propósito más profundo? ¿Y cómo puedo liberar esta transformación para liderar con autenticidad e inspirar a otros a liberar sus propios bloqueos? Esta pregunta que te hace el hierofante te invita a explorar cómo la liberación de tu bloqueo puede abrirte nuevas oportunidades de crecimiento espiritual, tanto a nivel personal como para ayudar a los demás a encontrar su propio camino hacia la liberación. Tu camino hacia la liberación energética implica, sobre todo, aceptar los aprendizajes del pasado, soltar el control sobre lo que ya no puedes cambiar y confiar en tu capacidad para transformarte. Este proceso te llevará a una conexión más libre y significativa con tu espiritualidad, renovando también tu energía y trayendo paz y claridad a todas las áreas de tu vida. El proceso de liberación no siempre es fácil, pero cada paso que tomas hacia tu bienestar tiene potencial de transformación. Este es el momento de confiar en tu intuición, en tu alma, abrazar el cambio y reconectar con la parte más sabia y amorosa de tu ser. Espero que esta lectura te inspire y te ofrezca claridad para avanzar. Bendiciones.
Estamos con la segunda opción de lectura, si elegiste este cristal para identificarla, y tenemos aquí previamente las cartas que darán los mensajes en esta lectura con la tirada de la liberación de bloqueos energéticos. Vamos a utilizar el tarot Telema y el oráculo de las vidas pasadas. Vamos a desplegar tu lectura con las cartas previamente barajadas para tu opción y también con el tarot. Entonces, la carta número 1, que indica el origen kármico o energético de tu bloqueo, está identificado con esta carta que se llama Guerras y Batallas. Este bloqueo energético proviene quizás de vidas anteriores marcadas por conflictos, por enfrentamientos y un contexto de luchas constantes. Es posible que estas experiencias hayan dejado una huella tanto de estrés como de una actitud defensiva que hoy limita tu capacidad de abrirte a nuevas posibilidades. Aquí la pregunta sería el cómo puedes dejar de luchar contra lo que ya no amenaza tu presente, porque el origen de este bloqueo radica en la necesidad de estar siempre preparado o preparada para enfrentar desafíos como si estuvieras en una batalla continua. La energía o situación presente afectada tiene que ver con el mensaje de este arcano. Esta carta revela que el bloqueo que afecta tu capacidad para confiar y descansar está siempre a la defensiva, es decir, estás en un estado constante de alerta, incluso después de haber superado pruebas difíciles, y esto puede estar manifestándose en tus relaciones, en tus proyectos o incluso en tu salud, agotando tu vitalidad. Aquí habría que preguntarse, ¿qué muros o qué barreras estás sosteniendo que ya no necesitas o que ya no son necesarios? ¿Dónde necesitas soltar el peso de la vigilancia? Porque estás en un constante duermevela o en estrés o en una situación de aguante, incluso de una tolerancia excesiva. La lección o patrón a sanar lo marca esta carta: persecución e inquisición. Esta carta puede sugerir que el patrón a sanar está relacionado con el temor a ser juzgado o a ser criticado, al rechazo también de las personas por que te juzgan o te critican, o a las represalias. Quizás te resulta difícil expresar tu autenticidad porque temes las consecuencias en tu manera de ser, tu manera de pensar o de expresarte, etc. Y por eso estás a la defensiva. Quizás te resulta difícil el proyectarte tal como eres, y este bloqueo se alimenta de un miedo profundo a ser vulnerable, es decir, un miedo a la vulnerabilidad. Aquí la pregunta sería, ¿qué necesitas perdonarte o liberar para sentirte seguro al expresar quién eres realmente? La orientación para superar el bloqueo lo tenemos en esta posición. Este arcano te indica que la guía práctica sería salir del letargo emocional y prestar atención a las oportunidades, porque posiblemente sí estás en ese estado de alerta,
pero también de apatía, no querer salir de donde estás. Entonces presta atención a las oportunidades que la vida te está presentando. Aunque te sientas desmotivado o desmotivada, desilusionada o desilusionado, es esencial que adoptes una actitud más receptiva y abierta. La pregunta aquí, para poder encontrar la orientación, sería: ¿qué oportunidad estás ignorando por estar enfocado o enfocada en las pérdidas o en el pasado? Los recursos o los dones internos que tienes los vemos en esta tirada aquí con este arcano. Tu intuición, tu sensibilidad y tu conexión con tu subconsciente son tus mayores recursos internos o dones, aunque a veces te sientas confundido o confundida por tus emociones. Esta capacidad de introspección te puede permitir descubrir verdaderas oportunidades ocultas o verdades ocultas y encontrar también claridad en medio de la incertidumbre. La pregunta aquí sería: ¿cómo puedes confiar en tus sueños y en tu intuición como herramientas para avanzar? Porque posiblemente muchas de estas experiencias pasadas quizás se presenten en tus sueños. Entonces, permítete preguntarte, el confiar en tus sueños no solamente de manera onírica, sino en estado de alerta, para que te permitan avanzar, ir quitando lo que ya no sirve. El consejo para sanar te lo otorga esta carta, periodo grecorromano. Este mensaje te invita a conectar con la armonía y el equilibrio, que si bien en este periodo histórico había varias guerras, también fueron civilizaciones que buscaban la armonía y el equilibrio, que caracterizaban a las culturas clásicas, Grecia y Roma. Entonces busca integrar la lógica con la espiritualidad, permitiendo que ambas trabajen en conjunto para restaurar tu equilibrio energético. Por ejemplo, las prácticas artísticas o filosóficas, o las lecturas de tipo espiritual, es decir, busca esas prácticas, desarrollar artesanías o pintar o leer, filosofar. Allí puedes encontrar herramientas importantes para tu sanación. La pregunta guía sería aquí: ¿qué prácticas te permitirían alinear tu mente y tu espíritu con la armonía para sentirte en paz? Finalmente, el resultado, si liberas el bloqueo, lo tenemos en este arcano, el cual representa que la liberación de este bloqueo, sobre todo ambas cartas concatenadas, se encuentra en que al poner en práctica esta situación puedes encontrar descanso, puedes estar verdaderamente en paz, en un estado de renovación, y te sentirás más en calma y seguro o segura, pudiendo incluso desconectar de las tensiones acumuladas, del estrés, que incluso puede ser un estrés inconsciente, que no te das cuenta de él, precisamente por tu actitud a la defensiva, porque tu alma está en ese estado. Entonces, esta etapa será clave para que te recuperes tanto física como emocionalmente, preparándote para nuevos comienzos, nuevas oportunidades. Este bloqueo parece ser una consecuencia de vidas pasadas llenas de luchas, de persecuciones, que han dejado una manera de actuar y de proceder de alerta, estar a la defensiva, te han marcado
con desconfianza y con alerta constante. Sin embargo, también cuentas con recursos internos profundos como es tu sensibilidad y tu intuición, porque aunque a veces estás apático, también puedes estar en estado de meditación, puedes desarrollar esa cualidad para identificar esos bloqueos. Tienes una intuición poderosa, eres sensible, y la clave para superar este bloqueo está en adoptar una mentalidad abierta, quizás como en aquellas culturas donde la filosofía, el arte y la armonía prevalecían incluso sobre las cuestiones disruptivas. Entonces, la clave para superar este bloqueo está en que asumas una mentalidad abierta, reconocer las oportunidades que la vida te ofrece y permítete también descansar de las batallas del pasado y las del presente, que incluso pueden ser imaginarias, que creas que todo el mundo está en contra de ti. Al hacerlo, te puedes abrir a un futuro más pacífico y equilibrado. El cambio hacia la liberación requiere que dejes atrás los patrones de lucha y las barreras emocionales que puedes haber construido. Cultiva prácticas que te conecten con tu intuición y que te permitan integrar tu mente y tu espíritu en armonía. Recuerda que la paz, sobre todo la paz interna, no proviene de ganar todas las batallas, sino de aprender cuándo es el momento para soltar prácticamente la espada. Esta ha sido tu lectura. Espero que te sea de utilidad o te sirva de inspiración. Te deseo bendiciones. Y esta es la opción número 3, si elegiste esta piedra como el identificador de tu lectura, junto con las cartas que tienen los mensajes previamente para ti. Utilizaremos el oráculo de las vidas pasadas de Doreen Virtue y Brian Weiss y el oráculo, más bien el tarot Telema. Vamos a desplegar tu lectura. Esta tirada de la liberación de bloqueos energéticos. Bien, pues aquí tenemos ya desplegada la tirada y tenemos que el origen kármico o el bloqueo energético la indica esta carta llamada árboles. Esto puede indicar un vínculo con una vida pasada donde la conexión con la naturaleza, con la estabilidad, con las raíces profundas jugaron un papel crucial. Puede que hayas experimentado un arraigo excesivo o un aislamiento autoimpuesto en un entorno natural, posiblemente de las primeras civilizaciones humanas incluso, lo que te permitió crecer espiritualmente, pero también quizás haya limitado tu interacción emocional y social. Este bloqueo energético podría estar relacionado con sentimientos de estancamiento, miedo al cambio o una necesidad de control que frena tu desarrollo. Aquí la pregunta guía sanadora sería: ¿cómo puedo sanar y liberar los miedos y los bloqueos relacionados con el arraigo excesivo
o el aislamiento autoimpuesto, permitiéndome soltar el control y abrirme a nuevas experiencias que favorezcan mi crecimiento emocional y espiritual. Con esta pregunta podrías reflexionar sobre cómo esas experiencias pasadas, vinculadas al aislamiento o a un arraigo profundo, pueden estar limitando tu evolución y cómo liberarte de estos patrones para abrazar el cambio y el desarrollo integral. Esta segunda carta, que representa la energía o situación presente que está siendo afectada por el bloqueo, en tu vida actual este bloqueo está siendo manifestado por la dificultad de dejar atrás situaciones emocionales, porque se trata de un arcano de agua o de copas. Sobre todo situaciones emocionales que ya no te nutren. Este arcano sugiere que estás en un punto donde sabes que necesitas avanzar, pero algo te retiene. Este bloqueo afecta tus relaciones emocionales, tu capacidad para buscar un propósito más elevado, es decir, estás como estancado. Genera mejor una situación en la cual puedas brincar esos charcos o anegamiento de tu vida, porque quizás el estar avanzando entre el fango, entre los charcos, este arcano, como es de agua, pues representa eso como un camino pantanoso, está generando una sensación de vacío o quizás de insatisfacción. Aquí la pregunta sería: ¿qué debo soltar o liberar en mis relaciones o en mis emociones para poder avanzar hacia un propósito más elevado y encontrar la satisfacción y el equilibrio que estoy buscando? Esta pregunta te invitaría a explorar qué aspectos emocionales o relaciones están siendo difíciles de dejar atrás, impidiéndote crecer y avanzar hacia algo más significativo. La tercera carta de nuestra tirada, huérfano, está indicando una lección o patrón relacionado con el bloqueo. El tema huérfano indica una herida kármica relacionada con el abandono o con la soledad o la sensación de estar desprotegido o desprotegida, desprotección. Quizás en vidas pasadas enfrentaste la pérdida de figuras importantes o te sentiste excluido o excluida. Esta lección te pide que trabajes en sanar la sensación de desconexión o de abandono, aprendiendo a confiar en que siempre estás respaldado por Dios, por tus ángeles, por el universo, si lo quieres ver así, de manera material, porque el universo es materia. Es decir, siempre tienes tus guías, siempre tienes a tus ángeles que te apoyan con tu situación. Entonces, aprende a confiar en que puedes crear conexiones con otras personas, no necesariamente con familia de sangre. A veces la familia también es la familia del alma o la que nosotros creamos mediante las conexiones que cultivamos. Aquí deberías de preguntarte: ¿cómo puedo sanar la sensación de abandono o de desprotección? Y aprender a confiar en el apoyo de Dios, en el apoyo de mis ángeles, en el apoyo del universo, si lo prefieres, y las conexiones que he cultivado a lo largo de mi vida. Esta pregunta también te invita a reflexionar
sobre cómo superar el patrón de soledad y de desconexión y abrirte a la confianza en el amor y en el respaldo del universo, de tus ángeles o de Dios o de lo que tú consideres lo más inefable o inconmensurable. Esta pregunta también te invita a tener esa confianza en que no estás solo, porque puedes cultivar relaciones. Simplemente es que te pongas a ello. Esta cuarta carta representa en la tirada la orientación para enfrentar y superar estos bloqueos o este bloqueo, porque la lección sería esta, ¿no? El aprender a conectarte. Entonces, la orientación para enfrentar y superar el bloqueo te llama, con este arcano, a mantenerte firme y a luchar por tus objetivos. Es decir, que te pongas manos a la obra en ello, en que si necesitas conexiones, cultívalas, conexiones humanas, relaciones, cultívalas, porque todo el mundo viene a fin de cuentas solo a este mundo. Entonces, en lugar de pelear o estar a la defensiva, actúa de una manera en la que, a pesar de los desafíos o de los momentos de bloqueo, de soledad, que es un bloqueo, debes adoptar una actitud de resiliencia, de autoconfianza, defendiendo tu derecho a crecer y a dejar atrás lo que ya no te sirve. Este es un recordatorio de que eres capaz de superar cualquier resistencia interna o externa, siempre que creas en ti mismo o en ti mismo. Aquí la pregunta sería, ¿cómo puedo mantenerme firme, resiliente frente a los desafíos que enfrento? ¿Y qué pasos prácticos puedo tomar para fortalecer mi confianza y perseverancia en mi camino hacia el crecimiento? Esta pregunta te orientaría, obviamente, para que tú reflexiones sobre cómo cultivar una actitud de firmeza, de autoconfianza y persistencia que te permita superar las resistencias y avanzar en tus objetivos. En síntesis, cultivar la resiliencia. Y seguramente que tienes un alma grandiosa, según la lectura y las cartas colocadas. Entonces, aquí tenemos con esta carta tus recursos y tus dones internos para superar el bloqueo. Este arcano mayor, hermosísimo, la emperatriz, te señala como una fuente de creatividad, de amor y fertilidad. Es decir, eres grandioso, grandiosa, tanto física como espiritualmente. Y tienes una conexión innata con la abundancia del universo, con el amor divino y con el cuidado. Y puedes usar estas cualidades para desbloquear tu energía de abandono, de soledad o de enraizamiento profundo de algo que no puedes cortar o dejar atrás. Este arcano te recuerda que tu capacidad para nutrir y para crear armonía en tu entorno, en ti mismo, es una fortaleza inmensa que puedes aplicar a cualquier desafío que se te aparezca en tu vida. La pregunta aquí sería, ¿cómo puedo aprovechar mi creatividad, mi capacidad de cuidar y de nutrir y mi conexión con la abundancia o la prosperidad? Porque bueno, la abundancia está en el universo. La abundancia no la podemos contener, pero sí podemos ser prósperos. Entonces, ¿cómo puedo conectarme con esta energía de prosperidad para superar el bloqueo y desbloquear mi energía? Tienes que preguntártelo, pero también contestártelo, porque esta pregunta te invita a reflexionar sobre
cómo utilizar tus cualidades innatas de amor, de cuidado, que te sabes cuidar, de creatividad y que incluso eres capaz de generar prosperidad para sanar y para avanzar. También te recuerda que estas fortalezas, te dice este arcano, están en tu disposición para restaurar el equilibrio y la armonía en tu vida. Finalmente, tenemos el mensaje de sanación y de restauración energética con esta carta Galáctico. La carta Galáctico te está indicando que es momento de mirar más allá de lo terrenal, hacia una perspectiva más amplia o más cósmica. Esto puede implicar conectar con energías superiores, como te decía, incluso tus ángeles, que quizás no te has dado cuenta, pero todos tenemos un equipo angelical, o también tus guías espirituales, o incluso el meditar, orar, alinearte con tu propósito mayor, descubrir tu propósito de vida en todas tus acciones. Cada día, cada momento, con cada experiencia, estamos yendo hacia nuestro propósito vital. El consejo de esta carta es recordar que eres parte de algo mucho más grande, más elevado, y que el principio que buscas está disponible cuando te permites fluir con el cosmos, con el universo, con la vida misma. La pregunta guía que podrías hacerte y contestarte, obviamente, es cómo puedo alinearme con esas energías superiores y conectarme con mi propósito más elevado para restaurar mi equilibrio energético y para fluir armónicamente con la vida, con el universo, con mi entorno. Esta pregunta te invita a reflexionar sobre cómo conectar con dimensiones espirituales más altas, buscando esa alineación cósmica que te permitirá restaurar tu energía y abrirte a una vida más fluida y más equilibrada. Esta carta, el resultado probable si liberas este bloqueo. El arcano menor que estamos analizando aquí muestra que al liberar este bloqueo recuperarás una sensación de paz, de armonía, de belleza, muy relacionado incluso con esta otra carta o con este otro arcano, de cuidado, de amor, de comprensión, de empatía. Entonces, cuando liberes ese bloqueo, recuperarás esa sensación de paz, de armonía, de conexión emocional, incluso con el pasado, que nunca has estado solo o sola, y que puedes fortalecer incluso tus relaciones. Esto no significa vivir en nostalgia, sino integrar los aprendizajes y reconectar con la alegría y la sencillez de los momentos felices. Tus relaciones se fortalecerán y probablemente experimentarás un equilibrio emocional renovado si reconectas esas experiencias del pasado con sencillez y con alegría. Aquí podrías preguntarte, ¿cómo puedo integrar estos aprendizajes del pasado de esa manera positiva para recuperar mi paz, mi armonía emocional y fortalecer mis relaciones de manera renovada? Con esta pregunta puedes reflexionar sobre cómo soltar las cargas del pasado, transformándolas en lecciones que te traigan serenidad, bienestar emocional, porque además eres resiliente. Es decir, has vivido situaciones duras, pero ello te ha enriquecido álmicamente. Entonces, permítete soltar las cargas del pasado y transformarlas en lecciones de serenidad, de bienestar emocional. Disfrutar también
de relaciones más equilibradas y de una vida más plena. Es decir, aprende a buscar conexiones con personas que te traigan cuestiones positivas a tu vida, como si fueran hermanos del alma, incluso. Esta lectura con esta tirada pues ha revelado un bloqueo energético profundamente enraizado en experiencias de abandono, de miedo, sobre todo miedo al cambio, pero también muestra tus recursos internos de creatividad, de resiliencia y de capacidad para crear abundancia incluso. Pero para superar ese bloqueo necesitas abrazar con cambio, es decir, dejando atrás situaciones que ya no te sirven y con valentía para soltar esos patrones emocionales del pasado y confiar en que el universo, el cosmos, Dios, tus ángeles, te guían hacia un lugar de paz y de plenitud. Tómate el tiempo para reconectar con tu espiritualidad y para cuidar de ti mismo como lo harías con alguien más. Este es tu momento para florecer y liberarte. Confía en el proceso, ya que la transformación que te espera será profundamente gratificante. Esta ha sido tu lectura. Espero que te haya inspirado y te sea de utilidad. Te deseo bendiciones.